encuentro misterioso en el motel. Trabajar de pueblo en pueblo y cambiar de ciudad constantemente tiene sus pros y contras. En mi caso, he optado por no formar una familia o tener esposa, ya que entiendo mis responsabilidades y sé que mi tiempo es un tanto caótico. Soy Steven, un ingeniero industrial de 32 años que trabaja para una destacada compañía petrolera, inspeccionando sus plantas en diversas partes del mundo. En uno de mis viajes, que inicialmente parecía rutinario, experimenté lo que creí ser el encuentro con el amor de mi vida. En tan solo unos días, lo que sentí fue tan especial que me hizo cuestionar mi dedicación al trabajo. Sin embargo, al enfrentar la otra cara de la realidad, me vi inmersamente sumergido en lo que hasta hoy ha sido la pesadilla, o quizás la realidad más aterradora de mi vida. Mi llegada al motel donde conocí a Chanel fue un tanto tediosa, pero cuando cayó la noche y todos parecían dormir, mientras caminaba frente a la piscina, observé a esta hermosa chica vestida de blanco con una cara angelical. Me miró y me sonrió. Me acerqué, y al presentarse como Chanel, me comentó que estaba en un viaje de descanso total. Andaba sola. Compartimos toda la noche hablando de nuestras vidas. Me compartió el número de la supuesta habitación en la que se alojaba. Al final de una larga conversación. Recordé mi jornada de trabajo temprana al día siguiente. Me despedí de Chanel, acordamos cenar juntos al día siguiente. Le pregunté por su restaurante favorito, pero curiosamente optó por sentarnos a hablar junto a la piscina a la misma hora. Su elección fue un tanto extraña, y solo se me ocurrió que quizás no se sentía completamente cómoda saliendo con un desconocido. Al día siguiente, tras pasar todo el día pensando en esta hermosa chica, contaba los segundos para llegar, tomar un baño, y esperar la hora de verla, y seguir compartiendo con ella. Cuando llegó la hora, me dirigí a la piscina, y allí estaba ella. Fue increíble cómo fluían las cosas entre nosotros, la confianza que me brindaba al hablar, y cómo me hacía sentir. Aunque no era mi costumbre dedicar mucho tiempo a una chica, Chanel me pareció espectacular. Sin embargo, lo extraño era que Chanel solo quería verse conmigo junto a la piscina, a solas, y en horas nocturnas. Un día rompimos la rutina y, a pesar de ser en horas nocturnas, me invitó a utilizar la piscina fuera del horario permitido. Acepté, pero unos minutos después, el personal de seguridad nos ordenó salir. Intenté ser amable y pedir más tiempo, mencionando que era la petición de la señorita con la que estaba. La sorpresa fue cuando el personal de seguridad afirmó que yo estaba solo en la piscina, y al buscar a Chanel, ya no estaba a mi lado. Preocupado, recorrí el motel, pero no la encontré. No relacioné esto con lo que descubriría más tarde. Al día siguiente, fui a la piscina esperando respuestas de Chanel, pero en su lugar encontré a dos parejas jóvenes en una velada romántica. Chanel nunca llegó, así que me dirigí a la habitación que me había mencionado, pero para mi sorpresa, no existía. Al preguntar en la recepción descubrí que la habitación había sido eliminada durante una remodelación hace años y en sus registros no figuraba ninguna chica llamada Chanel. Experimenté un choque interno, lleno de preguntas sobre la verdadera identidad de la chica que me enamoró rápidamente y por qué me había dado un número de habitación inexistente. Regresé a mi habitación, pero esa noche fue tedioso conciliar el sueño. Al día siguiente, en la que sería mi última noche en el motel y en esa ciudad, me sentía desesperado al no tener respuestas sobre lo ocurrido con Chanel, y sin ningún medio de contacto. Con la esperanza de encontrarla, me dirigí a la piscina a la misma hora de siempre. Para mi sorpresa, allí estaba ella. La emoción de saber que estaba bien me invadió. Así que fui hacia ella y le di un fuerte abrazo. Le pregunté qué había sucedido y por qué me había mentido acerca de su nombre y habitación. Ella respondió de inmediato, proporcionándome una dirección y diciéndome que, si quería conocer la verdad, debía ir allí. Intenté indagar más sobre la situación y cómo sabía que nos volveríamos a ver. Sonrió y me dijo que confiara y simplemente fuera. Intrigado y ansioso por descubrir la verdad, me quedé con un mar de preguntas, pero decidí confiar en su misterioso consejo y dirigirme hacia el lugar que me indicó. Al llegar al lugar indicado por ella, me encontré con un joven llamado Michael, quien, para mi sorpresa, resultó ser el hermano de Chanel. Al preguntarme por qué había venido a ese lugar en particular, noté que su reacción fue un tanto extraña, como si estuviera pasando algo. Sin embargo, lo más inquietante estaba a punto de revelarse. Michael
Con un tono sombrío compartió la trágica historia de Chanel. Resulta que Chanel había sufrido una profunda depresión a raíz de la infidelidad de su esposo con su mejor amiga. Para ayudarla a superar este doloroso episodio, sus padres decidieron enviarla a ese motel con la esperanza de que el cambio de escenario le proporcionara algún alivio mental. Lamentablemente, la desesperación de Chanel la llevó a tomar una decisión fatal, quitándose la vida en el motel, cerca de la piscina. Este trágico suceso ocurrió hace bastante tiempo, lo que llevó al cierre temporal del motel para investigaciones. Posteriormente, el lugar fue vendido a una nueva administración. La revelación de esta historia escalofriante dejó un ambiente tenso en el aire, mientras la conexión entre mi visita y la tragedia de Chanel comenzaba a tomar forma. La sombra del pasado parecía envolver el lugar, creando una sensación de inquietud y misterio en el ambiente. La revelación de esta historia escalofriante dejó un ambiente tenso en el aire, mientras la conexión entre mi visita y la tragedia de Chanel comenzaba a tomar forma. La sombra del pasado parecía envolver el lugar, creando una sensación de inquietud y misterio en el ambiente. Desde entonces, me he estado preguntando si lo que experimenté en aquel motel le habría sucedido a alguien más. La intensidad de la experiencia era tal que llegué al punto de sentirme atraído por una persona que ni siquiera existió. La carga emocional y la extraña conexión con el pasado fueron tan impactantes y traumatizantes que, desde ese día, he adoptado una cautela extrema en cada viaje y en cada motel que visito. Me limito a hablar con cualquier persona, temeroso de que pueda surgir una historia similar a la de Chanel. El recuerdo de ese motel y de la tragedia de Chanel han marcado un antes y un después en mi creencia en lo paranormal, dejándome con una sensación persistente de intranquilidad cada vez que me encuentro en un entorno desconocido. La experiencia ha dejado una huella en mi mente, alterando mi percepción de la realidad y haciendo que me cuestione la naturaleza de las conexiones inexplicables que pueden surgir en lugares cargados de historias trágicas y misteriosas. Terror taxista y Don Antonio. Hola, soy José Luis, un taxista con varios años de experiencia en las calles nocturnas de la ciudad. Comencé mi noche rutinaria, manejando por las desiertas calles mientras disfrutaba de música suave en la radio. Fue entonces cuando recibí una llamada para recoger a un señor mayor en las afueras. El anciano, llamado Antonio, lucía un traje negro con una camisa blanca de estilo un tanto antiguo. Solicitó que lo llevara a su hogar, ubicado a unos kilómetros de la ciudad. Su presencia emanaba una mezcla de melancolía y misterio, y aunque no lo sabía en ese momento, esa noche se convertiría en una experiencia inolvidable. Mientras conducían, don Antonio compartió su historia. Había tenido un grave accidente años atrás, y desde entonces, su vida había estado llena de dolor y soledad. A pesar de sus intentos por reconstruir su vida, se encontraba atrapado en el pasado, y la posibilidad de rehacer su existencia le parecía totalmente inalcanzable. Traté de consolarlo, diciéndole que nada era imposible y que por más difícil que fuera la situación, se podía encontrar una solución. Sin embargo, solo me miró, con una sonrisa melancólica y me dijo que, en su caso, la palabra imposible adquiría un significado particularmente real, algo que ya había aceptado como una verdad innegable. Al llegar a la casa, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. La estructura, envuelta en la oscuridad, solo se dejaba entrever por la tenue luz de la luna, transmitiendo una sensación inquietante. Cada sombra parecía susurrar secretos de un pasado olvidado. Don Antonio, agradecido, me pagó y se adentró en la casa, cerrando la puerta tras de sí. El crujido de la puerta al cerrarse resonó en la noche, dejándome con una extraña sensación de que algo más que sombras y recuerdos quedaba entre esas paredes silenciosas. Intrigado, debía seguir mi jornada de trabajo, pero al retroceder, me percaté de que el bastón de don Antonio aún estaba en mi carro. Decidí regresar a la casa pensando que podría necesitarlo. Al bajarme del auto y dirigirme a la puerta, cada paso estaba acompañado por una sensación de ser observado. Al llegar y tocar fuerte la puerta, una joven salió. Le pregunté por el señor Antonio, pero su respuesta no fue muy amable. Pensó que estaba bromeando. Al mostrarle el bastón en mis manos, le expliqué la situación. Al ver el bastón, la joven se puso a llorar de manera desconsolada. En ese momento, una extraña sensación me invadió, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo. Entre lágrimas, la joven me invitó a pasar, ofreciéndome la oportunidad de explicarme lo que estaba ocurriendo.
La joven compartió que su padre había fallecido hace muchos años, en un trágico accidente de tránsito. Detalló cómo cada vez que se aproximaba la fecha del fatídico suceso, acontecían eventos fuera de lo común, todos relacionados de alguna manera con su padre. Sin embargo, nunca antes había experimentado algo tan desconcertante como el descubrimiento del bastón en mi auto. Resultó ser el mismo bastón que don Antonio había utilizado durante años, especialmente el día en que perdió la vida. La coincidencia escalofriante dejó a la joven conmocionada, ya que este objeto vinculado al pasado de su padre ahora reaparecía de manera inesperada, desencadenando un misterio aún más profundo en torno a la casa abandonada. Estremecido y asustado, con un nudo en el estómago, no podía creer lo que me habían contado. Aún me resultaba difícil asimilar lo increíblemente real que era, llegando al punto de que el bastón de don Antonio terminara en mi automóvil. Desde entonces, cada día me encuentro sumido en un mar de preguntas sin respuestas claras. Me he sumergido en la documentación, investigando lo que pudo haber sucedido. Esta experiencia ha despertado en mí un interés creciente por las historias de terror, buscando una explicación lógica que, hasta ahora, parece esquivarme. Cada relato, cada detalle, me lleva a explorar los límites entre lo sobrenatural y lo racional, tratando de descifrar el enigma que envuelve esa noche inolvidable. Los ojos de la carretera de Patagonia. La ruta 40 de Argentina se estira ante mí como una cinta interminable, serpenteando a través de la vasta y cambiante geografía de la Patagonia. Soy un viajero solitario, un aventurero en busca de historias y paisajes que llenen mi espíritu inquieto. Mi vieja camioneta, con sus abolladuras y su pintura descolorida, es mi única compañía. Cada curva en la carretera me lleva a un nuevo escenario, desde estepas áridas hasta lagos de un azul profundo, pasando por glaciares imponentes. Sin embargo, no son solo los paisajes lo que busco. He oído historias, rumores susurrados en bares de carretera y hostales, sobre los misteriosos ojos de la Patagonia. Según cuentan, en ciertos lugares de esta carretera, si miras con suficiente atención, puedes verlos. Unos ojos etéreos, como si la propia tierra observara a los viajeros. Algunos dicen que traen buena suerte, otros advierten sobre un presagio oscuro. Yo, por mi parte, siento una mezcla de escepticismo y curiosidad. Mis días están marcados por el ritmo del camino. Me detengo en pequeñas ciudades, donde los habitantes me reciben con una mezcla de interés y reserva. Les pregunto sobre los ojos de la carretera, y cada uno tiene su propia versión. Son los espíritus de la tierra, me dice un anciano en el Calafate, su voz temblorosa pero sus ojos brillando con convicción. Te están mirando, cuidando tus pasos en este lugar sagrado. Continúo mi viaje, adentrándome más en el corazón de la Patagonia. El viento sopla con fuerza aquí, aullando como si llevara consigo los secretos de la tierra. Acampo bajo cielos estrellados, donde la Vía Láctea se extiende sobre mí como un manto brillante. Y en esas noches, a veces pienso que puedo sentirlos, esos ojos invisibles, observándome desde la oscuridad. Un día, mientras manejo cerca de un lago solitario, el cielo se oscurece repentinamente, y una tormenta se desata con furia. La visibilidad se reduce a casi nada, y tengo que reducir la velocidad a un rastreo. El viento azota mi camioneta, y el sonido del agua golpeando el techo es ensordecedor. En ese momento de aislamiento y miedo, lo veo. Al principio pienso que es un truco de la luz, una ilusión creada por la lluvia y mi cansancio. Pero ahí están, claros como el día. Dos ojos luminosos, flotando en el aire, mirándome directamente. No son amenazantes, sino curiosos, casi juguetones. El corazón me late con fuerza en el pecho y por un momento todo lo demás desaparece. La tormenta, el camino, mi camioneta. Solo existen esos ojos y yo. Luego, tan repentinamente como aparecieron, se desvanecen, y la tormenta se calma, dejando solo la suave lluvia y un cielo que comienza a despejarse. Después de ese encuentro, mi viaje se siente diferente. Los paisajes siguen siendo majestuosos, pero ahora hay una sensación de conexión más profunda, como si de alguna manera me hubiera fusionado con el espíritu de la Patagonia. La gente con la que me encuentro parece notar el cambio en mí. ¿Has visto los ojos?, me dice una mujer en una tienda de comestibles en Puerto Natales. No es una pregunta, es una afirmación. Asiento, incapaz de encontrar las palabras para describir la experiencia. Los días pasan, y sigo viajando, pero ahora con un propósito renovado. Estoy decidido a aprender más sobre estos ojos misteriosos.
En cada parada, busco a los ancianos, los guardianes de las historias y leyendas locales. Me cuentan sobre los espíritus de la tierra, sobre las antiguas creencias de los pueblos originarios y cómo ellos también vieron los ojos en sus viajes. Una noche, cerca de la frontera con Chile, me encuentro con un grupo de mochileros alrededor de una fogata. Compartimos historias y comida, y cuando les cuento sobre mi experiencia, uno de ellos, un joven mapuche, asiente con seriedad. Es un regalo, dice. Los espíritus de la tierra raramente se revelan. Debes haber sido elegido por alguna razón. Esta idea me ronda la cabeza mientras continúo hacia el norte. ¿Elegido? ¿Para qué? Mi escepticismo inicial ha dado paso a una curiosidad insaciable. Empiezo a leer más sobre la cultura mapuche, sus rituales y su conexión con la naturaleza. Cuanto más aprendo, más me doy cuenta de cuán poco sé y cuán vasto y profundo es el mundo que me rodea. Llego a Bariloche en un día claro y fresco. El lago Nahuel Huapi, con sus aguas azules y tranquilas, se extiende ante mí. Me siento en la orilla, mirando hacia el horizonte, reflexionando sobre mi viaje. Es entonces cuando los veo de nuevo, los ojos. Esta vez no hay tormenta, solo una tarde tranquila. Pero ahí están, observándome desde el agua. Me acerco, mi corazón latiendo con anticipación. Los ojos no se alejan. En cambio, parece como si me invitaran a acercarme. Con cada paso, siento una energía, una vibración que resuena en mi ser. Al llegar al borde del agua, los ojos se sumergen, y por un instante, siento el impulso de seguirlos. Pero me detengo. Algo en mi interior me dice que este es el final de mi búsqueda, que lo que he estado buscando no estaba en los ojos mismos, sino en el viaje que me llevaron a emprender. Me doy la vuelta, mirando hacia atrás el camino que he recorrido, y sonrío. Los ojos de la carretera de Patagonia son para mí un recordatorio de lo desconocido, de la magia que existe en el mundo, si solo nos atrevemos a buscarla. Mientras me alejo del lago, siento una paz y una gratitud profundas. No sé si volveré a ver esos ojos, pero sé que siempre llevaré conmigo su recuerdo y el regalo que me dieron, una nueva forma de ver el mundo. El camión del Sahara. Jamás imaginé que mi vida daría un giro tan drástico en el corazón del Sahara. Aquí estoy, sentado en el asiento delantero de un viejo camión, con el sol cayendo implacable sobre el metal desgastado. El calor es sofocante, pero no más que los pensamientos que revolotean en mi cabeza. Todo comenzó hace 3 semanas. Mi nombre es Alex, un fotógrafo de aventuras, siempre en busca de la próxima gran historia. Pero esta vez, la historia me encontró a mí. Llegué a un pequeño pueblo en el borde del Sahara con la intención de capturar la belleza implacable del desierto. Sin embargo, lo que encontré fue algo más que dunas y cielos estrellados. Conocí a Hassan, el dueño de un viejo camión que parecía haber vivido mejores días. Era un hombre de pocas palabras, con una mirada que parecía atravesar el horizonte. Me ofreció llevarme a través del desierto, a un lugar que, según él, cambiaría mi forma de ver el mundo. La oferta era tentadora, y mi espíritu aventurero no me dejó declinarla. El primer día fue como esperaba. Dunas interminables, el sol abrasador y una sensación de aislamiento abrumadora. Pero a medida que avanzábamos, Hassan comenzó a contarme historias del desierto, leyendas de antiguos viajeros y misterios sin resolver. Habló de un oasis escondido, de una ciudad perdida bajo la arena, de caravanas desaparecidas en tormentas de arena. Mientras escuchaba, el paisaje comenzó a cambiar. Las dunas dieron paso a formaciones rocosas, y el cielo se tiñó de un rojo intenso al atardecer. Fue entonces cuando sucedió. Una tormenta de arena nos sorprendió, reduciendo la visibilidad a cero. Hassan maniobró el camión con una habilidad sorprendente, pero en un momento de descuido, una duna traicionera nos hizo volcar. Cuando recuperé la conciencia, el camión estaba de lado, y Hassan desaparecido. A mi alrededor, todo era silencio y arena. Con un esfuerzo sobrehumano, logré salir del camión y miré a mi alrededor, tratando de orientarme. Pero el Sahara es implacable, y sin Hassan, estaba perdido. Allí estaba yo, solo en la inmensidad del Sahara, con el sol comenzando su descenso hacia el horizonte. El camión, mi única fuente de sombra y refugio, yacía inerte, su motor en silencio. Sin Hassan, mi guía y conductor, la situación se volvió crítica. No sabía en qué dirección estaba el pueblo más cercano, ni cómo sobrevivir en este ambiente hostil. Recordé las historias de viajeros perdidos en el desierto, algunos encontrados años después, convertidos en leyendas. No quería ser uno más de ellos.
Revisé el camión en busca de suministros. Una botella de agua medio vacía, algunas barras energéticas y una brújula rota. No era mucho, pero tendría que bastar. Decidí esperar hasta el anochecer para comenzar a caminar. El calor del día era insoportable, y sabía que mis probabilidades de supervivencia aumentarían si viajaba de noche. Mientras esperaba, intenté hacer señales en la arena, un SOS gigante, con la vana esperanza de que algún avión o satélite lo viera. Cuando finalmente se puso el sol, me puse en marcha, guiándome por las estrellas. Caminé toda la noche, deteniéndome solo para descansar brevemente y conservar mi energía. El silencio del desierto por la noche era sobrecogedor, un vacío que parecía devorar todo sonido. Al amanecer, encontré una pequeña elevación de terreno y decidí subir para intentar localizar algún punto de referencia. Desde la cima, vi algo que renovó mis esperanzas. A lo lejos, apenas visible, una estructura que parecía artificial. Sin perder tiempo, me dirigí hacia allí. La estructura resultó ser una antigua estación de relevo, probablemente usada por caravanas hace décadas. Dentro encontré restos de suministros y, lo más importante, un mapa desgastado del área. Aunque estaba en mal estado, me dio una idea de hacia dónde dirigirme. Continué mi camino, ahora con un destino más claro. Durante los días siguientes, enfrenté tormentas de arena, el implacable sol y la soledad abrumadora del desierto. Cada paso era un desafío, pero la idea de encontrar una salida me mantenía en movimiento. Los días en el desierto se convirtieron en una batalla constante contra el agotamiento y la desesperanza. Cada amanecer era un recordatorio de mi situación. Cada puesta de sol, un alivio momentáneo en mi lucha por sobrevivir. Me aferraba a la idea de que cada paso me acercaba a la salvación, aunque a veces esa fe flaqueaba. Mis provisiones se agotaron rápidamente, y tuve que confiar en mi ingenio para encontrar agua y alimento. Recordé las técnicas de supervivencia que había leído. Cómo obtener agua de las plantas, cómo orientarme por las estrellas, cómo conservar energía. Cada pequeña victoria, como encontrar un charco de agua o un puñado de bayas, se convertía en un triunfo monumental. Una noche, mientras caminaba bajo un cielo repleto de estrellas, escuché un sonido débil en la distancia. Al principio, pensé que era un espejismo auditivo, un truco de mi mente agotada, pero a medida que me acercaba, el sonido se hizo más claro. Era el tintineo de campanas, el sonido de una caravana. Corrí hacia el sonido, guiado por la esperanza. Finalmente, vi las siluetas de camellos y personas, una caravana de comerciantes que cruzaba el desierto. Me acerqué a ellos, casi colapsando de alivio y agotamiento. Les expliqué mi situación, y me acogieron sin dudarlo. La caravana era un microcosmos de vida en el desierto. Había comerciantes, guías, cocineros, e incluso un médico. Me cuidaron, me alimentaron, y me dieron un lugar entre ellos. Durante los días que siguieron, aprendí sobre sus costumbres, sus rutas y las historias del Sahara. Una de las noches, alrededor de una fogata, uno de los ancianos de la caravana me contó una historia que resonó profundamente en mí. Hablaba de un viajero perdido, como yo, que encontró su camino gracias a la generosidad y sabiduría del desierto. La historia terminaba con una lección. El Sahara no era solo un lugar de desafíos y peligros, sino también de aprendizaje y crecimiento personal. La caravana me llevó a un pueblo en el borde del desierto. Al llegar sentí una mezcla de alivio y nostalgia. El Sahara, con toda su brutalidad y belleza, había dejado una marca indeleble en mi alma,